Saludos, gente pelotera y amantes de nuestro querido fútbol peruano. Bueno, hace pocos días pues Raúl Ruiz Díaz metió un tremendo golazo de una distancia de 40 metros pues, ¿no? Y eso ha propiciado un poco, digamos, los comentarios, ¿no?, de la hinchada con respecto a qué posibilidades tiene este jugador de cara pues a lo que vendría a ser estos partidos que se vienen por eliminatorios. Así que bueno, el motivo de este video es justamente analizar si es que realmente podría o no arrancar en el partido de la fecha 9 que Perú jugará contra Uruguay. Todo esto lo veremos a continuación en este tu canal Impacto Deportivo. Bueno, hablar de Raúl Ruiz Díaz pues es hablar netamente de un jugador que se podría decir que en los clubes en los cuales pues les ha tocado jugar siempre ha destacado. En la U fue goleador, cuando pasó a Chile también fue figura y goleador, luego cuando pasó a México también tuvo una destacada actuación, y ni hablar pues de lo que está sucediendo ahora pues en Estados Unidos. Claro, tuvo un paso en falso que fue pues en Brasil, pero luego de eso, quitando eso, después el resto de su trayectoria en la mayoría de equipos en los cuales él militó siempre ha sido destacada, ¿correcto? Y ahora, ¿por qué pues esta realidad que ha tenido el jugador en sus diferentes clubes no la ha podido un poco trasladar a la selección? Algunos dicen que hay jugadores que son de equipo y otro tipo de jugadores que son de selección. Si planteamos eso, pues ya estaría cerrada la discusión, pero creo que sería un grave error. En primer lugar, porque no somos un país pues que tenga exceso de buenos delanteros, y en segundo lugar porque también le estaríamos quitando la posibilidad a un jugador que actualmente viene destacando, en este caso en un torneo internacional como es el de Estados Unidos, ¿correcto? Entonces, partiendo de eso, surge pues la gran interrogante de por qué no mete goles en la selección, ¿no? Y un poco para responder a esta pregunta sería bueno trasladarnos un poco a los orígenes de este jugador Raúl Ruiz Díaz, el cual, si ustedes recuerdan, es canterano pues de Universitario de Deportes. Empezó un poco su carrera jugando, si no me equivoco, por el América Cochahuayco, y fue observado en este caso por el técnico Juan Reynoso, que dirigía en ese entonces. Y ojo, Reynoso probó a este jugador al principio de una especie de extremo, lo probó tanto por derecha como por izquierda, y curiosamente cuando prácticamente fue su debut, anotó pues un tremendo golazo, ¿no? Si es que no me equivoco, no fue en su debut, fue creo que partidos, si no me equivoco, un partido después, algo así. Y bueno, eso un poquito le abrió los ojos a este buen técnico Juan Reynoso, y poco que le fue dando más continuidad, ¿no? Pero es importante decir que él no empezó de delantero. Recién cuando entró Guillermo Chemo del Solar y hubo ese gran problema pues de que la U no tenía delanteros, entonces se acercó a los jugadores y les preguntó, a ver, ¿cuál de ustedes desea jugar en esa posición? Y por ahí el único que se ofreció en este caso fue Raúl Ruiz Díaz, ¿no? Yo me pregunto un poco cuál habrá sido pues la reacción de Chemo del Solar, ¿no? No tanto porque quizás yo creo que él, Chemo, vio que tiene buenas características técnicas, ¿no? Quizás un poquito la duda de Chemo podría haber sido por el tema físico, ¿no? Pero pese a ello pues le dio la confianza, y a partir de ese momento pues Raúl Ruiz Díaz empezó a forjar su trayectoria como goleador, ¿no? Anotando goles importantes, no solamente en el torneo local, sino dándose el lujo, en este caso, de anotar pues en torneos, si no me equivoco, en la Sudamericana, y me parece que también tiene un par de goles en la Copa Libertadores. Y definitivamente pues
fue el inicio, digamos, de este gran jugador, Raúl Ruiz Díaz, ¿no? Luego de eso, lógicamente, pasó a Chile, el cual también destacó. Prácticamente comparaban su juego un poco con jugadas maradonianas, ya que se llevaba a uno o dos jugadores. O sea, tenía cositas muy interesantes desde un comienzo de su trayectoria, ¿no? Ahora, pasando un poco al terreno de la selección, ¿no? Lógicamente fue inicialmente llamado por Barcarián, pero en esos momentos pues por delante de él estaban monstruos como el hecho de que estaba Pizarro, estaba pues Guerrero en su mejor momento, ni hablar de Roberto Farfán, y un poco que quizás limitaron, ¿no?, el acceso de este jugador al equipo titular, ¿no? Luego con Gareca lógicamente también lo probó en partidos amistosos, y es bien clara esa anécdota que indica que él pues era el goleador, en este caso de los entrenamientos, ¿no? Junto con Sergio Peña eran uno de los jugadores más destacados de los entrenamientos de la selección. Pero siempre había algo que sucedía cuando él arrancaba de titular, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta en las diferentes alineaciones en las que Raúl Ruiz Díaz jugó desde el arranque, siempre jugó en la posición de 9. Es decir, en muy pocas oportunidades, por no contar ninguna, en los partidos pues que Gareca lo pudo haber lo dirigió en los partidos importantes, ¿no? En este caso, fíjense, en el partido que jugó Perú contra Nueva Zelanda, él arrancó de 9, ¿no? Y tenía de extremo por derecha, si no me equivoco, a Andy Polo, y de extremo por izquierda lo tenía a Jefferson Farfán, ¿no? Y lógicamente Jefferson Farfán, con esa tendencia que él tiene de un poco meterse al área, lógicamente pues hacía de que tanto Ruiz Díaz como Jefferson Farfán participen en jugadas de ataque, ¿no? Ahora, si ustedes también recordarán, en el partido que Perú pues jugó al inicio de las eliminatorias contra Paraguay, también jugó de 9. El partido que Perú jugó contra Chile en Santiago, Ruiz Díaz también arrancó de 9. ¿Ya? Es cierto, quizás más en el partido contra Chile que contra Paraguay tuvo más posibilidades. No se le abrió el arco. Y quizás no es porque él sea un mal jugador, sino es que quizás aún tiene esa mochila pesada, en el caso de que de repente ha perdido un poco de confianza, ¿no? Ya que cuando él inició pues con Gareca, recuerdan ustedes que metió ese gol importante contra Venezuela, que nos dio el empate a 2 goles, y también se dio el lujo pues de anotarle a Brasil en lo que fue su eliminación de la Copa América de, en este caso, Estados Unidos. Entonces, goles importantes ha tenido. Lo que no ha tenido pues definitivamente ha sido una racha goleadora, ¿no?, que haya permitido que él siga con la confianza de cara al gol en la selección. Y esto en parte, ¿por qué? Porque la selección pues está acostumbrada a jugar con otro tipo de delanteros, con otro tipo de características. En este caso, el ejemplo más particular es el caso de Guerrero, ¿no?, el cual es un jugador que está acostumbrado pues a estar prácticamente, ¿no?, luchar con los centrales o con los defensas él solo, ¿no?, crearse jugadas de gol, y es algo que por ahí Ruiz Díaz no puede hacer. Ruiz Díaz es un jugador que se potencia cuando está rodeado de otros jugadores, pero cuando él tiene que asumir solo el papel de 9 y enfrentar a otros jugadores, por ahí que le cuesta un poco. Y peor pues cuando se le pasan de manera aérea, ¿no? A él tendrían que pasarlo un poco buscando el espacio. Y él es muy bueno, ¿no?, para un poco buscarse el espacio y por ahí tener opciones, ¿no? Entonces, es algo que no podríamos dejar de descartar, ¿no? Ahora, en estos momentos definitivamente pues tiene una incompetencia importante, como el caso de Santiago Ormeño y como el caso de Valera, ¿no? Ya que ustedes recordarán que la Padula pues lógicamente no va a estar por suspensión, y Guerrero definitivamente hay una gran posibilidad de que él no pueda estar, o no, quizás no pueda arrancar por un tema que él sigue arrastrando una lesión, y si bien es cierto aún está en veremos prácticamente, ¿no? Hay que también entender que
quizás la falta de continuidad haga de que por ahí Guerrero no sea la opción principal de cara al partido contra Uruguay, ¿no? Entonces, creo yo que igual las posibilidades están parejas para esos otros 3 delanteros, que son Ruiz Díaz, Ormeño y Valera. Ahora, ¿qué ganamos con cada delantero? Ya sabemos, Ruiz Díaz es un jugador que necesita que el equipo esté un poco adelantado, que se sumen más jugadores al ataque, para él un poco buscar los espacios, y sobre todo pues él tiene que aprovechar una característica que él tiene, que hasta ahora no lo ha explotado en la selección, que es el remate a distancia. En México tiene muchos goles fuera del área, en Estados Unidos igual. En la selección no sé qué pasa, que caray, quizás por asegurar, quizás por el temor de perder el balón, no remata, digamos, fuera del área, no tiene remates a larga distancia, ¿no? Entonces ahí hay un poco de falta de confianza del jugador. De que puede hacer, yo creo que sí, tiene todas las cualidades como para pegarle bien, como para quizás generarse ese tipo de opciones, pero hay una tara, algo que le está impidiendo hacer, ¿no? Entonces, quiero resumir esto, ¿no? Con Raúl Ruiz Díaz ganaríamos un poco más en el juego, digamos, asociado. Hay jugadores como Trauco que lo conocen, por ahí si de repente está en óptimas condiciones el Orejita Flores también podría ser una opción de que Ruiz Díaz pues arranque, ¿no? Ya que con estos jugadores sabe, o sea, estos jugadores conocen sus movimientos. Pero al estar Cuevita, al estar Sergio Peña, tendrían que entrenarlo quizás un poco más, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? Habría que ver, y que los jugadores se concienticen de repente de no mandarle pues un pase aéreo, sino más buscar un pase al espacio para que él pueda correr y pueda buscar un poco los espacios libres, ¿no? Ahora, con Ormeño, ¿qué ganamos? Con Ormeño ganamos un jugador que puede ganar las pelotas aéreas tanto en ataque como en la parte defensiva, o sea, en las pelotas paradas. Por ahí que ese podría ser algo que incline un poquito la elección de don Ricardo Gareca, ya que Ormeño no solamente aporta en lo que es el tema de ataque, sino aporta muy bien en lo que vendría a ser la parte defensiva, cuando hay córner, cuando hay tiros libres. En los partidos en los que él ha disputado, pues se ha visto siempre, ¿no?, que ha apoyado justamente bajando él mismo a defender un córner, bajando él mismo a defender un tiro de esquina. Entonces, teniendo a un jugador del tamaño y de las características físicas pues de este jugador, definitivamente gana un defensor más, con una muy buena talla, ¿no? Ya que la mayoría de jugadores peruanos sabemos que por ahí su principal característica no es la altura, ¿no? Entonces, mientras tú más jugadores altos tengas, digamos, para poder frenar un tiro libre o un tiro de esquina, mejor, ¿no? Entonces, por ahí creo yo que ese podría ser un poquito el factor diferencial con Ormeño. El caso de Valera, yo lo veo que es un caso muy similar al de La Padula, que es un jugador que también busca los espacios, es un jugador que va al choque, no tiene temor a ir al choque, porque es un jugador de buena contextura física, y que en parte esa contextura física pues la ha ganado en el fútbol playa, lógicamente, ¿no? Y aparte que tiene un muy buen control cuando está de espaldas al arco y puede hacer un poco descansar al equipo, ¿no? Entonces también tiene grandes posibilidades, ¿correcto? Ahora, dentro de estos 3 delanteros, teniendo en cuenta que La Padula va a estar lógicamente suspendido y que de repente Guerrero no va a llegar en óptimas condiciones, el que creo yo definitivamente que va a arrancar, me parece que va a ser Ormeño, ¿no? Ya lo dije, ¿no? Por un tema táctico, que no solamente aporta en el tema ofensivo, sino aporta bastante en el tema defensivo, ¿no? Ahora, ¿convendría que Ruiz Díaz arranque? Me parece que no. Me parece que a Ruiz Díaz le va mejor cuando acompaña un 9. O en su defecto, cuando el equipo juega más adelantado y hay más jugadores con los cuales él pueda asociarse, ¿no? Y definitivamente pues hay que un poquito, me imagino que Gareca va a hablar con Ruiz Díaz y decirle, ¿no?, que no tiene tanta necesidad de retroceder, ¿no? Él tiene que estar arriba, buscando los espacios,
tratando de estar pues moviéndose a espaldas o de los laterales o a espaldas de los centrales, y no necesariamente chocar, ¿no? Sino tratando de ser más rápido que ellos. Y quizás es ahí por donde él podría marcar la diferencia. Entonces, en conclusiones, me parece que igual Ruiz Díaz sí va a ser convocado, y posiblemente lo que busque Gareca con él sea de repente una especie de recambio. Quizás también podría probarlo si en algún momento Carrillo pues esté cansado, lo ponga Ruiz Díaz de extremo por derecha. No sería una idea descabellada, ya que él en algún momento jugó de extremo y tranquilamente podría hacerlo, ¿no? Con una especie de extremo, pero también metiéndose al área. Entonces hay una rama de posibilidades que se le abren pues a este jugador. Correcto, entonces no descartemos eso. Es muy probable, como le digo, que arranque Ormeño, y de segunda opción podría ser Ruiz Díaz, ¿no? Así es, amigos. Bueno, este ha sido mi análisis con respecto a qué delantero pues podría iniciar en lo que vendría a ser la fecha 9 de eliminatorias. Si te gustó el análisis, no te olvides pues de regalarnos un like y de apoyarnos con tu suscripción, para de esa manera poder llegar a más amantes del fútbol. Listo, esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.